Gloria a Dios. Dios le bendiga. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Qué bueno es poder estar en la casa de Dios. ¿Alguien cree eso conmigo? ¿Alguien cree que es bueno estar en la casa de Dios? Sí, porque a veces estamos en la iglesia y estamos porque nos traen, a veces nos obligan a venir, pero no sabemos el significado y la importancia de estar en la iglesia. Hablando de esto, la semana pasada yo monté a un jovencito en mi carro y lo iba a llevar a la iglesia, y tenía mucho que no lo hacía esto, pero en esta ocasión como que quise hacerlo. Me hice pasar como una persona que no era creyente, y cuando él se montó, lo primero que le dije: ¿usted es evangélico? Y me dice: no, yo no soy evangélico, yo soy cristiano. Yo, ok. ¿Y cuál es la diferencia?, le dije. La idea es que me dijo: yo no sé cuál es la diferencia tampoco. Ok. Entonces le dije: ¿y usted va para la iglesia ahora? Y me dijo que sí, yo voy para la iglesia. ¿Y por qué usted va a la iglesia? ¿Por qué es importante ir a la iglesia? Así como yo me quedé, así se quedó él. Yo voy a la iglesia porque mi mamá me lleva a la iglesia, me dijo. Y le hice unas cuantas preguntas más, muy básicas, muy sencillas. Lamentablemente no me dio respuesta de ninguna. Y le pregunté por último, ya para saber: ¿qué tiempo tú tienes en la iglesia? Toda la vida, desde que nací. Un jovencito, tenía como algunos 16 o 17 años. No es un niño, es un jovencito que ya tiene decisión. Está en la iglesia, pero no tiene ni la más mínima idea de lo que significa estar en la iglesia. Y lamentablemente eso me chocó, porque lo hice en forma de broma para ver cómo introducir una conversación, pero me salió muy triste la conversación. Yo espero de que aquí algunos de los jovencitos que están aquí, si le hacen preguntas así, sepan responderla, y que tengan palabra de Dios para poder compartir con una persona que le haga preguntas. La Biblia dice que debemos de estar preparados para dar a conocer lo que nosotros conocemos. Amén. Así que Dios le bendiga una vez más, mis amados hermanos. Hoy yo quiero hablar sobre un tema bastante difícil, podría decir, porque es un tema que todos los que estamos aquí hemos pasado. Estamos pasando muchos, y los que no han pasado y los que no están pasando, les aseguro que van a pasar. Y es el sufrimiento. ¿Cuánto han sufrido aquí? Yo pensé que iban, pero vamos a orar. Señor, aquí estamos. Te necesito, Espíritu Santo, para poder hablar tu palabra. Así, en este siervo apacible, permite que tu palabra consuele nuestros corazones y que podamos dejar hablar, que podamos abrir nuestros corazones a escuchar tu palabra, y que nos permita, Señor, dejar que ella nos confronte y que nos permitan salir de este lugar transformados por ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero hablar sobre el tema: el sufrimiento que agrada a Dios. ¿Por qué el sufrimiento que agrada a Dios? Porque hay sufrimientos que no agradan a Dios. Hay sufrimientos que nosotros pasamos no necesariamente porque estamos glorificando a Dios. Y ahí es donde muchas veces nosotros caemos en un grave error. Vamos a leer la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 15 y 16. El apóstol Pedro, hablándole a los cristianos esparcidos, cristianos que tuvieron que salir de su tierra, de su comodidad,
de su lugar de nacimiento, del lugar donde todos lo conocían, tuvieron que salir corriendo porque lo estaban persiguiendo y por lo tanto estaban esparcidos y necesitaban escuchar palabra de Dios que lo motivara a seguir en el camino que habían conocido. Entonces Pedro, sabiendo de que estos cristianos estaban siendo perseguidos, estaban siendo maltratados, sabía que ellos estaban sufriendo. Y como estaban sufriendo, Pedro le quiere advertir de por qué motivo ellos deben de sufrir, para que ese sufrimiento dé gloria a Dios. Porque mucho sufrimiento hay en la vida del ser humano, y no necesariamente porque quieren agradar a Dios. Y en esto Pedro es muy específico y le dice los dos tipos de sufrimiento que hay. Y en el versículo 14 dice, el versículo 15, perdón, dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida, como ladrón o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno, por tal de chismoso. Y el versículo 15 dice, el 16, sí. El 15 dice, ¿por qué razón no debemos de sufrir? Y el 16 dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios. ¿Por qué? Por ese proceso que está viviendo. Pueden sentarse los que se pararon. El sufrimiento es una moneda universal. Nadie, absolutamente nadie está excepto de él. Todos los que estamos aquí sufrimos. Pero sin embargo, muchas veces sufrimos por la causa incorrecta. Caemos en el error de pensar que todos los sufrimientos que pasamos es una prueba de Dios o es un ataque de Satanás. A veces nos engañamos nosotros mismos porque creemos que estamos sufriendo porque Dios está permitiendo que estemos sufriendo por cosas que están pasando. Es un propósito de Dios que yo esté sufriendo. Pero a veces no decimos eso, sino que decimos que es Satanás que está atacándonos y que por eso estamos sufriendo. Y en este mismo engaño es donde los cristianos que el apóstol Pedro escribió cayeron. Y Pedro le hace una aclaración y le dice a los creyentes: no se confundan, hay dos tipos de sufrimiento. Uno no tiene ningún valor espiritual, ningún propósito de Dios en nuestras vidas. Pero hay otro que sí, que aunque duele, que aunque nos destroza, que muchas veces hasta nos quitan la vida, muchas veces las cosas no salen como nosotros queremos que salgan. Ese sufrimiento tiene el propósito de hacer sonreír al cielo y que Dios sea glorificado. El pastor Charles Spurgeon decía, hablando sobre este texto que hemos leído: Dios no nos saca del sufrimiento. Dios no nos saca del sufrimiento, sino que nos santifica en él. Pero asegúrate de que estás sufriendo por seguir a Cristo y no por seguir a tus propios deseos. Si se lo va a dar, déselo fuerte,
Por lo tanto, hoy yo quiero hablar de estos dos tipos de sufrimiento y vamos a hacerlo en el mismo orden que el apóstol Pedro nos los transmite. El versículo 15, Pedro le dice la razón por la cual no deben de sufrir. El sufrimiento que no agrada a Dios. El versículo dice que no debemos sufrir por ser malhechores, por ser ladrones, por ser chismosos. Por esas cosas el apóstol Pedro dice no debemos de sufrir. Este sufrimiento no le agrada a Dios porque no es una prueba de fe, es simplemente el resultado de lo que hemos cosechado. ¿Me están entendiendo? Estamos sufriendo no porque hemos querido honrar a Dios, sino por malas decisiones que hemos tomado. Y por consecuencia, lo que tú siembras, eso cosecha. Eso se le llama la ley de la siembra y la cosecha. Tú siembras mentira, vas a cosechar el resultado de esas mentiras que hablaste. Tú robaste, vas a cosechar la consecuencia de ese robo que hiciste. ¿Qué es el sufrimiento que no agrada a Dios? Es el dolor provocado por desobedecer los principios de Dios, por la negligencia o la falta de carácter. Dios, óigame bien, Dios nos perdona si nos arrepentimos de nuestras malas decisiones, de nuestras malas decisiones que hemos tomado. Dios nos perdona. Pero las consecuencias nos seguirán. Las consecuencias nos seguirán. El sufrimiento vamos a sufrir por nuestras malas decisiones que hemos tomado. Usted dirá, Robbie, entonces ¿cómo yo aplico esto en mi vida? Porque quizás yo estoy sufriendo y ahora yo estoy confundida. ¿Por qué estoy pasando por esta situación? Yo te voy a mencionar 3 puntos, de los cuales son las principales causas de sufrimiento de muchos creyentes, porque voy a hablar a los creyentes hoy, a los que estamos aquí. Los principales puntos por los cuales muchos cristianos sufren y creen que es una prueba de Dios y creen que es Satanás que lo está atacando, pero ni una ni la otra, son sus malas decisiones que han tomado. El primer punto por lo cual muchos creyentes sufren es en malas decisiones en las finanzas. Muchos creyentes reciben dinero y se olvidan de que el dinero que han recibido, Dios se lo permitió. Dios te ha dado la oportunidad que tú seas un buen administrador de lo que Él pone en tu mano. Pero lamentablemente nosotros usamos el dinero de acuerdo a cómo nosotros queremos utilizarlo. Por lo tanto, muchos creyentes gastan desmedidamente, se llenan de deuda con tarjeta de crédito, con préstamos, y luego están llorando y diciendo, hermano, oran por mí porque el enemigo me está atacando. Están hasta la coronilla con deuda, no pueden comerse una menta por mal administradores que han sido. Y están pagando las consecuencias de sus malas decisiones. Yo conozco muchos cristianos que hoy en día están pasando situaciones muy difíciles en su vida por muy malos administradores que han sido. Esta semana el jueves estuvimos hablando, traímos un pastor hablando sobre las finanzas. Y ese es un tema que muchos de nosotros ignoramos muchas veces. Pero de la manera como nosotros administramos nuestro dinero habla mucho de la manera como nuestra vida está conectada con Dios. Porque cuando nosotros entendemos de que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita, entonces entendemos de que todo lo que tenemos no es de nosotros. Dios nos los ha prestado para que seamos buenos administradores. Por lo tanto, muchas personas están sufriendo porque ahora mismo están sobreendeudadas. Están pasando mucha necesidad por malas decisiones que han tomado financieramente.
Tuvieron la oportunidad de hacer las cosas bien, pero no la hicieron. Gastaron dinero sin la necesidad de gastar ese dinero. No hicieron inversiones, no ahorraron, no hicieron nada de lo que la Biblia dice que nosotros debemos de hacer como buenos administradores. Y como consecuencia de esto, pagamos el precio de personas que están en la iglesia mendigando. ¿Y sabe como consecuencia esto lo que lleva? Que tengan que buscar la manera de producir ingresos por otra parte, que les roba el tiempo, que les roba el espacio que debiera dedicarle a su familia. Les roba el tiempo, el espacio de poder servir al Señor en la congregación. No se congregan porque tienen que salir de todos los líos que se metieron. Y por consecuencia, cuando tú abandonas tu familia por proveer o por salir de deuda, ¿sabes cuál es el resultado? La destrucción de tu familia. Te enfocas tanto en producir para poder cubrir las necesidades financieras que tú mismo te metiste por malas decisiones. Por consecuencia, entonces tu familia sale perjudicada. La iglesia sale perjudicada. Tu vida espiritual sale perjudicada por malas decisiones que hemos tomado. Sufrimos y no es porque Dios nos está probando. No es porque el diablo nos está atacando. Fue porque cuando debiste de comerte un pan, te comiste 3. ¿Estamos claros? Hello. Porque cogiste un préstamo para irte para un resort. Porque cogiste un préstamo para comprarte un iPhone, el iPhone 17, 18, no sé lo que hay. ¿Entiende? Entonces te diste un gustazo, como dicen, ahora recibe un trancazo también. Ahora bien, la segunda razón por la cual sufrimos es en nuestras relaciones con los demás. A veces como cristianos somos chismosos, somos insoportables, somos conflictivos. Tenemos una frase muy famosa que dice: yo no tengo pelo en la lengua. Yo digo la verdad aunque duela. Y nos convertimos en llaneros solitarios en la iglesia. Porque nadie se nos quiere acercar. Nadie quiere compartir conmigo. No es porque yo soy el más santo. Es porque no soy una persona que cada vez que alguien se me acerca, algo tengo que buscar, algún defecto tengo que buscar, algo tengo que decirle. Y por lo tanto, me aíslo, separo a todas las personas. Entonces yo digo, eso es porque yo soy sal, porque no se resisten a la luz que yo tengo. Y son cristianos solitarios, son cristianos que nadie quiere hablar con ellos. En el trabajo, yo estaba en un trabajo una vez donde había un cristiano que no se reía con nadie, no hablaba con nadie. Yo llegué, yo soy el nuevo, yo soy cristiano, y yo empiezo a hacer coro con todos los muchachos y empiezo a relajar con ellos, empiezo a reírme con ellos, bien chévere. Y él me llamó. Tú no eres cristiano. Y yo le digo: sí, yo soy cristiano. ¿Y por qué tú eres así con ellos? Y yo le dije: ay, ¿cómo tú quieres que yo sea? Y él me dice: es que tú tienes que ser diferente. Y yo era nuevo creyente en ese momento. Yo no tenía mucho tiempo, pero yo no entendía la lógica de él. Ahora, yo no entendía por qué ninguno de los muchachos se le acercaban a él, ni hablaban con él.
Pero ahora, después, a pasar el tiempo, es que puedo entender la razón por la cual él siempre estaba solo. Nunca tuvo la oportunidad de compartir el evangelio con sus compañeros de trabajo porque lo alejaba con su comportamiento. Pero nosotros como cristianos muchas veces sufrimos soledad por nuestra forma de ser, porque nosotros somos chismosos. Hay gente chismosa. ¿Y tú sabes cuál es el problema más grande? Que el chismoso nunca cree que es chismoso. Yo nunca he escuchado a alguien decir, no, yo soy un chismoso. Y lo grande es que para el chismoso todo el mundo es chismoso. Entonces, esa mala manera de vivir me lleva a ser un cristiano solitario. Y todo cristiano solitario se seca. Se seca. Sufre porque está solo. Y la Biblia dice, ay del solo. Ay del que no tenga quien le dé una mano cuando tropieza. Muchas personas sufren porque su forma de ser, de no mostrar a Cristo, hacen que las personas se alejen de ellos. Y eso crea sufrimiento. Tercera razón por la cual muchas personas sufren, y esta sí es difícil, porque a mí me ha dado durísimo. Y yo no quiero, lástima que mi esposa está aquí, porque ella me va a dar bien duro por lo que yo voy a decir ahora. Muchos de nosotros sufrimos por motivo de la salud. Muchos estamos enfermos crónicamente porque no cuidamos nuestro cuerpo, porque no nos alimentamos correctamente, porque no hacemos las cosas debidas, por lo cual nos enfermamos. Pero lo peor de todo es que la enfermedad, el diablo es el culpable porque yo estoy enfermo. Hay muchas personas enfermas por mala alimentación, por su estilo de vida. Y son personas que se han dado la tarea de decir que el diablo es que lo ha enfermado. Pero no tan solo eso. También dicen que Dios tiene un propósito en esa enfermedad. Y que Dios permitió que yo me enfermara para Él mostrar su gloria. Hermano, usted está enfermo porque usted se ha alimentado mal, porque usted no ha ido al médico cuando debe de ir. No me mire así. Porque usted no ha tomado las medidas del lugar para usted cuidar su cuerpo. Por lo tanto, usted sufre, y con ese sufrimiento usted no honra a Dios. Usted deshonra a Dios. ¿Sabe por qué usted deshonra a Dios? Porque usted no está siendo de ejemplo para los que están allá afuera. El sufrimiento que no agrada a Dios, óyeme bien, hace que el nombre de Dios sea deshonrado. Porque entonces estamos padeciendo por la manera incorrecta, por la que no debemos de sufrir. Por eso el apóstol Pedro está tan enfático diciéndole, como cristianos no deben de sufrir por estas cosas. No deben de sufrir cuando por mal comportamiento de ustedes. Ustedes no deben de estar sufriendo por las acciones que ustedes están tomando, que están fuera de los contextos bíblicos, de lo que Dios dice que como cristianos debemos de caminar. Por lo tanto, no voy a repetirlo, no debemos de sufrir por malas decisiones financieras que hemos tomado. No debemos de sufrir por nuestro comportamiento, por la forma como nos comportamos con los demás. No debemos de estar sufriendo por la salud, por no querer cuidar nuestro cuerpo, por no querer dejar de comer las cosas que no debemos de comer.
Entonces, el pastor John MacArthur, hablando sobre este tema, dice: muchos cristianos culpan a Satanás o dicen que están bajo la guerra espiritual, cuando en realidad simplemente están cosechando el amargo fruto de sus propias decisiones, de su propia desobediencia y de su propia insensatez. ¿Por qué estás sufriendo? ¿Qué es lo que está amargando tu corazón? Tus decisiones, las decisiones financieras que has tomado, hoy pueden honrar a Dios en tu vida. Tu forma de comportarte en el lugar donde estás puede decir que Dios es glorificado a través de tu comportamiento. Puedes honrar a Dios de la manera como tú cuidas tu cuerpo. Puedes hacerlo. Entonces, ya yo le hablé del sufrimiento que no agrada a Dios. Ahora necesitamos, porque yo no solamente vengo a hablarle a ustedes de cosas malas, de malas decisiones. Vamos a ver entonces, Robert, ¿qué yo debo de hacer para que, si voy a sufrir, hacerlo por la causa correcta? Entonces el apóstol Pedro, en el versículo 16, le dice la razón por la cual nosotros sí debemos de sufrir. Entonces dice: pero si alguno padece como cristiano, pero si alguno padece porque quiere hacer el bien, pero si alguno padece porque está haciendo lo correcto, entonces no se avergüence, dice el apóstol Pedro, sino que glorifica a Dios en medio de ese proceso. Entonces, este sufrimiento, el que agrada a Dios, es porque en medio del dolor, en medio de lágrimas, en medio de la desesperación, en medio de la angustia, nuestro testimonio demuestra que amamos más a Cristo que a nosotros mismos, que nuestras comodidades, que nuestros deseos, que nuestras prioridades. Demostramos que amamos más a Cristo por encima de todas las cosas. El sufrimiento que agrada a Dios nos reemplaza a nuestros deseos y nos invita y nos motiva a darle toda gloria a Dios en medio del proceso. Entonces, ¿qué es el sufrimiento que agrada a Dios? Es el sufrimiento que llega precisamente por hacer lo correcto, por mantener la integridad, por causa del evangelio. O por atravesar procesos donde decidimos no comprometernos con el pecado. Mejor preferimos sufrir, perder la vida o ser avergonzado terrenalmente. ¿Qué podemos ver? La Biblia habla de la historia de 3 jóvenes que le amenazaron quitarle la vida si no honraban al rey. Y estos jóvenes, entendiendo que no importara lo que pasara con ellos, ellos sabían que estaban haciendo lo correcto. Su integridad no fue comprometida, no se contaminaron con la comida del rey. Y esto le llevó a una consecuencia, que cuando tuvieron que defender su fe, cuando tuvieron que defender su posición, cuando tuvieron que demostrar quiénes ellos eran, en quién creían, en esos momentos fueron amenazados con la muerte. Y si ustedes no doblan sus rodillas, le dijo el rey, lo voy a meter en el horno de fuego. Y delante de ellos le dijo, caliéntemelo 7 veces más el horno. Eso es una manera de intimidación. O sea, vamos a ver si es verdad que tú eres fiel. Vamos a ver si tú estás dispuesto a sufrir por lo que tú dices que tú crees. Y como resultado, estos jóvenes, como consecuencia, estos jóvenes fueron lanzados al horno de fuego. Pero ellos dijeron algo interesante. Mi Dios es fiel, es poderoso para librarnos de tu mano,
para librarnos del fuego, para librarnos de cualquier situación difícil que nos encontremos. Porque yo le sirvo a un Dios que tiene poder para hacer esas cosas. Ahora bien, aquí entra lo que es la integridad. Ellos le dijeron, pero si no lo hace, pero si no me libra de tu mano, aún así seguiremos siendo fiel a lo que hemos creído. Eso es sufrir por la causa correcta y que ese sufrimiento lleva a dar gloria a Dios. Muchos creyentes sufren en el trabajo porque le han pedido que hagan cosas indebidas y han dicho que no. Y como consecuencia lo han despedido. Cuando usted mantiene su firme creencia de que usted no va a hacer lo incorrecto y que eso lo lleva a usted a ser despedido de su trabajo, regocíjese porque usted ha decidido honrar a Dios antes que a los hombres. Regocíjese porque usted ha decidido hacer lo correcto para honrar a Dios, aunque la consecuencia de esto sea el sufrimiento. Porque se nos ha enseñado que si yo obedezco a Dios, todo me va a salir bien. Y déjeme decirle algo. Como creyentes, cuando decidimos serle fiel a Dios, la mayoría de veces las cosas no nos salen como nosotros queremos que nos salgan. Porque vivimos en un mundo que a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Y como tú decides hacer lo correcto, tú eres un pariguayo. Sufrimos por malas decisiones, pero sufrimos también por buenas decisiones. Pero la consecuencia de yo sufrir por las malas decisiones es el sufrimiento que me lleva a la destrucción. Pero cuando yo sufro por las buenas decisiones, cuando yo sufro para honrar y glorificar a Dios, el resultado es la vida eterna que el Señor ha prometido para sus hijos. ¡Aleluya! Tomamos buenas decisiones en el trabajo, nos negamos a no deshonrar a Dios y como consecuencia podemos perder nuestro trabajo, podemos perder nuestro empleo en la familia, con los amigos. A veces nosotros honramos a Dios cuando con nuestros amiguitos, escuchen bien jovencitos, cuando nuestros amiguitos nos dicen, esto que eso no es nada. Y tú para encajar lo haces. Pero cuando tú decides honrar a Dios, entonces tú decides no hacer las cosas que ellos te hacen, te dicen que hagan, pero como consecuencia te rechazan, como consecuencia se burlan de ti, como consecuencia levantan falsos testimonios sobre ti, como consecuencia van a decir toda clase de mal de ti. Pero Jesús sabía que esto iba a pasar. Y Él dijo, alégrense cuando de vosotros se hablen toda clase de mal. Si es mentira. Si es mentira, regocíjate. Pero si es verdad, entonces preocúpate. Porque estás sufriendo por tus malas decisiones. Pero si estás haciendo la voluntad del Señor, si has decidido llevar a cabo el objetivo de glorificar a Dios con tus decisiones, entonces regocíjate porque estás exaltando el nombre de Cristo en medio de tu sufrimiento. El teólogo Martin Dietrich Bonhoeffer, un nombre rarísimo ahí, dice: este hombre sufrió en carne propia la persecución y escribió un libro que se llama El costo del discipulado. Él escribe acerca de esto. El sufrimiento es la insignia del verdadero creyente. El discípulo no es mayor que el maestro. Si nuestro maestro sufrió injustamente, nosotros no podemos esperar un camino lleno de rosas. Como creyentes nosotros pensamos de que no vamos a sufrir.
de que no vamos a pasar por situaciones difíciles. Pero el mismo maestro nos dijo, en este mundo van a tener, no es que por casualidad o tal vez ustedes van a ser afligidos. Pero hoy yo estoy hablando sobre qué te está afligiendo, qué te está causando sufrimiento. Si te están causando sufrimiento tus malas decisiones, si te están causando sufrimiento tus acciones, si te están causando sufrimiento tu desorden, entonces las consecuencias que vas a pagar son muy desastrosas. Mas, sin embargo, necesitamos hacer un diagnóstico de tu dolor antes de culpar al diablo. Necesito examinar cómo es, por qué que estoy sufriendo antes de echarle la culpa al diablo. El pobre diablo, hay personas que todo es el diablo. Yo conozco una hermana que todo es el diablo y yo a veces me he tenido que convertir en el abogado del diablo. Yo le digo, hermana, no, déjalo tranquilo, ay pobre. Se cuenta que el diablo estaba quillado en el infierno, estaba así como, y un demonio se le acercó y le dijo, ¿qué te pasa? Y él dijo, quillado que estoy. Y, pero ¿por qué tú estás quillado? Y es que estos evangélicos, todo lo que le pasa es culpa mía. Todo lo que ellos hacen es culpa mía y yo ni sé que he estado por ahí. Hermano, no todas las cosas que nos pasan es el diablo que tiene la culpa. Necesitamos hacer un diagnóstico. La próxima vez que pase por una crisis, antes de reprender al diablo, pregúntate tú mismo en oración, ¿esto que me está pasando es consecuencia de mis malas decisiones o es un proceso por mantenerme fiel? Escucha bien. Debes analizar lo que tú estás pasando ahora mismo, por la situación que tú estás pasando. Tú tienes que analizarla y pasarla por el filtro. Lo que yo estoy viviendo, ¿lo estoy viviendo por querer agradar a Dios o por mis propias malas decisiones? Cuando hacemos esto, entonces necesitamos hacer un cambio en nuestras vidas. Necesitamos cambiar la reputación que tenemos. La reputación humana necesitamos cambiarla. Yo no voy a actuar por lo que los otros digan, por lo que otros digan, por lo que otros opinen. Yo necesito actuar, moverme, caminar buscando la aprobación divina. Muchas veces el sufrimiento que agrada a Dios viene acompañado de vergüenza ante el mundo. Que te llamen anticuado, te llamen tonto, te llamen fanático. Debemos aprender a valorar más lo que Dios dice, cómo Dios nos mira, lo que a Dios le agrada, que lo que el mundo aplaude como que es lo que encaja. ¿Me están entendiendo? Esto es interesante. A veces hacemos la cosa porque eso es lo que se ve bien para el mundo. Pero nos hemos olvidado de que nosotros no estamos aquí para encajar en este mundo. Estamos aquí con el propósito de glorificar a Dios con lo que hacemos. Y escuche esta cita del pastor John Piper. Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos más satisfechos en Él, especialmente en medio de la pérdida y el sufrimiento injusto. Se lo voy a repetir. Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos más satisfechos en Él. Cuando nuestra satisfacción se está en complacerlo a Él, en agradarlo a Él. A veces estamos tan envueltos y tan tristes, frustrados porque no me compré el carro del año, porque no me compré el teléfono de la moda, porque no me compré los tenis, porque no me comí la comida y tantas cosas que nos frustran que hemos quitado a Dios. Y la Biblia dice que en Él nosotros estamos completos. En Él nosotros estamos completos. Él es nuestra plenitud. Por lo tanto, debemos de glorificar a Dios aún por encima de nuestros propios deseos. Y cuando nosotros sufrimos por causa de Cristo,
Él es glorificado en medio de ese sufrimiento. Y vamos a ver la gloria de Dios en medio de ese sufrimiento. Y vamos a ver a Dios obrando en nuestras vidas de tal manera que vamos a levantar nuestras manos. Y los que están afuera verán a Dios obrar en nuestras vidas. Aleluya. Escucha bien. El sufrimiento es parte de la condición humana. Pero para el creyente, escucha, pero para el creyente es el terreno donde Dios demuestra su gracia más profunda. El mundo nos está mirando para ver cómo sufrimos. ¿Entendieron esto? El mundo te está viendo cómo tú estás sufriendo. ¿Cuál es tu actitud? ¿Cómo tú reaccionas ante las dificultades de la vida? ¿Cómo tú te expresas cuando estás bajo presión? ¿Cómo tú te comportas cuando algo no sale como tú quieres y los demás te están mirando? Déjame ver lo que hace el cristiano. Ustedes no han tenido personas que dicen, yo quiero ver lo que va a hacer el cristiano. Porque el mundo te está mirando. Tus amigos que no son cristianos te están mirando. Una ocasión yo estaba en mi trabajo y una joven se me acercó. Yo estaba pasando por un proceso muy difícil y ella me dijo, ¿tú sabes algo, Robert? Todos estos días yo te he estado mirando porque estoy esperando a ver cómo tú vas a reaccionar ante lo que te está pasando. Pero yo me he dado cuenta que tú estás de una manera que si fuera yo estuviera volviéndome loca. Pero ¿sabes? Para sorpresa es que yo ni cuenta me estaba dando de que ella se estaba fijando en eso. Y muchas personas que están a tu alrededor están muy pendientes a tus acciones, cómo tú te manifiestas, cómo tú te comportas, para entonces ellos saber quién tú eres. Y de la manera como tú reaccionas ante las dificultades, ante el sufrimiento, entonces tú darás gloria a Dios y lo que verá y lo que te ven van a dar gloria a Dios. Lo que ven, cómo tú reaccionas al sufrimiento, ellos también serán impactados. Muchas personas, amigos míos, familiares, han sido impactadas por la reacción, como mi madre ha enfrentado muchas situaciones en su vida. Y vecinas se han convertido al Señor sin que se le haya predicado con palabra, simplemente porque han visto cómo en medio de cada sufrimiento que ella ha atravesado, ella aún sigue alabando a Dios en medio de su dificultad. Cuando alabamos a Dios en medio del sufrimiento, el diablo es turbado y los que no son creyentes van a creer en el Dios que nosotros les servimos. Ahora bien, les voy a leer esta historia real, ya para terminar, porque hay esperanza para aquellos que han tomado malas decisiones. Hay esperanza para aquellos que están sufriendo por causa que a Dios no le agrada. Hay esperanza. Escuche bien esto, presten mucha atención. Para los finales de la década de 1950 en Rumania, durante uno de los periodos de persecución comunista más brutales de la historia moderna, en una de las prisiones subterráneas más oscuras, llamada la prisión de Hílava, se encontraban dos hombres en circunstancias completamente diferentes, pero bajo el mismo techo del sufrimiento. En una celda se encontraba el pastor Richard Wurmbrand. Él estaba allí sufriendo el sufrimiento que agrada a Dios. ¿Cuál era su delito? Negarse a jurar lealtad al régimen ateo y continuar predicando a Jesucristo en la clandestinidad. El pastor Richard pasó muchos años en aislamiento, sufrió torturas físicas indescriptibles
y un frío que congelaba los huesos. El mundo lo había sepultado en la vergüenza de una mazmorra, pero en su corazón había una gloria que los guardias no podían apagar. Él contaba que a pesar del dolor de sus heridas, por las noches se levantaba y arrastrando las cadenas de sus pies, danzaba de gozo adorando a Dios, sirviendo aún en su sufrimiento, y sabía que su sufrimiento no era en vano. Él sufría por la causa correcta. Pero en una celda más allá, en esa misma prisión, llegó un hombre diferente. Era un antiguo alto oficial del propio gobierno comunista. Un hombre que meses antes tenía poder, dinero y se había dedicado a perseguir y a delatar a otros. Sin embargo, el mismo régimen corrupto al que sirvió le dio la espalda. Fue traicionado por sus propios compañeros, despojado de sus riquezas y arrojado a la misma miseria. Este hombre estaba viviendo el sufrimiento que no agrada a Dios. Estaba atrapado en la celda del remordimiento. Estaba llorando. Estaba con una amarga consecuencia de sus malas decisiones, de su codicia y de su crueldad. Su sufrimiento era el fruto de su propia siembra. Una noche, los caminos de ambos hombres se cruzaron en la enfermería de la prisión, donde los dejaban para morir cuando ya no tenían fuerza. El oficial político estaba destrozado, llorando desconsoladamente en su camilla, gritando que no había esperanza para él, que el peso de sus maldades lo arrastraría al infierno y que su sufrimiento era maldición pura. Pero el pastor Richard, que estaba ahí con su cuerpo destrozado por la tortura, pero con el alma llena del Espíritu Santo, se arrastró como pudo hasta la camilla de aquel antiguo enemigo. Lo miró a los ojos, no con rencor, sino con compasión de Cristo, y le dijo esto: amigo, es verdad que estás sufriendo por el resultado de tus pecados, pero el mismo Dios contra el que pecaste está en este calabozo. Si tú te arrepientes hoy, la gracia de Jesús es tan grande que puede transformar tu celda de castigo en una puerta del paraíso. Aquella noche, en el suelo frío de una prisión comunista, el perseguidor se arrepintió con lágrimas de dolor y el pastor herido oró por él. El hombre que sufría por sus malas acciones encontró el perdón absoluto. Y el hombre que sufría por causa de Cristo se convirtió en el canal de salvación para su propio verdugo. ¡Aleluya! Que tu sufrimiento lleve a otros a conocer a Jesús. Que el sufrimiento que estás viviendo tú puedas ser de tal testimonio para aquellos que han tomado malas decisiones. Hoy ellos puedan venir a los pies de Cristo. Que a través de tus buenas decisiones, a través de tus decisiones, a través de tus acciones, ese sufrimiento que estás viviendo te lleve a mostrar a Cristo con tu propia vida. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Si hoy estás sufriendo por la causa de Cristo, si te han cerrado la puerta por ser honesto, si tu familia te ha dado la espalda por seguir a Jesús, si mantienes tu integridad, esto te va a costar lágrimas, te va a costar soledad. Pero hoy te digo, levanta tu cabeza, no te avergüences, ponte de pie. Si estás sufriendo por hacer lo correcto, no te avergüences. Michael,
No te avergüences. Ven, ven, ven a Cristo. Dale gloria a Él, dale alabanza a Él. Porque en medio del sufrimiento, ahí es donde surge la mayor alabanza que sube como olor fragante delante de su presencia. En medio del sufrimiento que agrada a Dios, es donde tu alabanza perfuma el trono de Dios. Por medio del sufrimiento que agrada a Dios, tu vida es perfeccionada y llevada a ser formada a la imagen de Cristo. Por medio del sufrimiento es donde nuestra fe se fortalece. Por medio del sufrimiento que agrada a Dios es donde vemos a Dios cara a cara. Job experimentó el sufrimiento más grande que cualquier hombre en la tierra haya atravesado. Pero ese sufrimiento lo llevó a declarar la palabra que hoy resurge entre poemas y canciones. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. El sufrimiento puede llevarnos a ver a Dios, y por eso le damos gracias. Señor, mira a cada uno de los hermanos que están en este lugar, aquellos que están pasando por situaciones difíciles por honrarte a ti. Pero también te presento a aquellos que están pasando por situaciones difíciles por malas decisiones que han tomado en su vida. Por aquellos que han decidido satisfacerse ellos antes que a ti, y por consecuencia hoy están sufriendo por esas malas decisiones. Tú eres un Dios que perdona a todo el que viene a ti arrepentido. Ahí donde tú estás, si has tomado malas decisiones en tu vida que te han llevado a vivir en estos tiempos sufriendo, hoy es el tiempo de reconciliación. Hoy es el tiempo de tú decirle: Padre, perdóname. Perdóname. Pedro tomó una mala decisión de haber negado a Jesús, pero tuvo la oportunidad de venir delante de Él y decirle: Señor, no soy digno, no merezco nada, perdóname, tú sabes que te amo. Hoy hay muchas personas que aman a Dios, que están sufriendo por malas decisiones que han tomado. Hoy es el día de tú decirle: Señor, perdóname, 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 aquí estoy. Aquí estoy. Te necesito. Sé que he hecho mi voluntad, y por hacer mi voluntad estoy donde estoy. Por no querer aplicar la verdad del evangelio en mi vida y querer hacer lo que entiendo, hoy estoy en el lodo donde mis pies resbalan. Pero así como David se acercó a ti y te dijo: ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad conforme a tu misericordia. Pacientemente esperé en Jehová. Pacientemente esperé. Y Él me sacó del pozo de la desesperación. Él me sacó del lugar donde me metí por mis malas decisiones. Él me extendió la mano de donde yo mismo excavé y me entré en lo más profundo. Y Él tiene el poder para volver a poner tus pies sobre peña.
y enderezar tus pasos. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios